lema de esta noche. Ustedes saben que Dios siempre es nuestra segunda oportunidad. De hecho, Jesús es el plan B. Muchas veces es el plan B en nuestras vidas, porque hay una encuesta que dice que el 90% aproximadamente de los creyentes llegan a los pies de Cristo con problemas. Él te hace un milagro, te soluciona un problema. Él es el plan B muchas veces de nuestras vidas. Y eso tiene mucho que ver con lo que nosotros hacemos. Muchas veces no buscamos de Dios, no nos acercamos a Dios, precisamente porque es más fácil lo otro. Dice la palabra de Dios que angosto es el camino que nos lleva a la salvación, ancho el que nos lleva a la perdición. Muchas veces transitamos el camino ancho, y de hecho, ¿saben una cosa? Jesús siempre fue el plan B. Porque cuando Dios comenzó todas las cosas, lo creó a Adán. Adán es el primer hijo de Dios. De hecho, dicen las Escrituras que Jesús es el segundo Adán. Jesús es la segunda oportunidad. Dios nos trae a Adán, lo pone en el huerto, un lugar perfecto. Y Dios le dice: todo lo que está aquí lo tenés que administrar. Sojuzgás sobre todas estas cosas, sobre los animales. ¿Y saben una cosa? Adán se equivocó. Y es allí cuando el pecado entró en el hombre. Pero Dios ya tenía preparado un plan B, porque Dios sabía lo que iba a pasar con Adán. Y dice la Escritura que se levantó un segundo Adán, no nacido de hombre. Y ese fue el que nos trajo salvación eterna. El plan B, la segunda oportunidad, es Jesús. Hoy preparé una palabra que tiene mucho de enseñanza y mucho de revelación. Sé que es una palabra que te va a bendecir. El título que le puse a la palabra es El huerto, el idioma de Jesús. El huerto, el idioma de Jesús. Ustedes saben que hay distintos métodos de interpretar las Escrituras. Y ustedes saben que en hebreo hay un método de interpretación de las Escrituras que se llama en hebreo el método Pardés. El método Pardés es un método de estudio de las Escrituras que se viene siguiendo desde los antiguos tiempos. Y el método Pardés, la palabra Pardés, significa huerto. La palabra Pardés son distintas siglas unidas para representar algo. Jesús hablaba en distintas dimensiones. ¿A qué me refiero? Él estuvo presente en el principio de todas las cosas. Él vio transitar la historia de la humanidad y del pueblo de Dios hasta la actualidad. ¿Y saben qué? Él también vio el final de los tiempos, porque Jesús no tiene tiempo. Jesús dice que es el mismo ayer, hoy y siempre. Y dice la Escritura de que Él no tiene principio y no tiene fin. Ustedes saben que en la mente humana, acá vamos a debatir con la ciencia, en la mente humana, como somos seres finitos, nosotros somos seres que tenemos principio y tenemos fin, porque nacemos, vivimos y morimos. A nuestra mente no entra muchas veces la comprensión de lo que significa infinito, porque no tiene principio ni nunca va a tener fin. Entonces nosotros decimos, ¿cómo algo nunca puede haber comenzado en algún momento? Tiene que haber comenzado. Bueno, es porque tu mente no entiende la mente de Dios. Tu dimensión no es la dimensión en donde se mueve Dios. Y precisamente nosotros hablamos, los seres humanos, los hermanos, hablamos de lo que conocemos y cómo conocemos. Es por eso que Jesús no puede haber hablado de la misma manera en que nosotros hablamos.
Es por eso que Jesús, cada palabra que salía de su boca no puede ser similar a las palabras que salen de nuestra boca. Si yo les digo, hermanos, buenas noches, todos van a entender lo que decimos. Pero cuando Jesús decía algo, había todo un significado y una revelación alrededor de lo que Él decía. Hay distintos niveles de interpretación que nos llevan a entender qué decía Él. De hecho, las Escrituras se entienden a medida que maduramos y avanzamos. Es como una cebolla, vamos quitando capas. Y hoy entendemos algo de las Escrituras, pero algo más hay. Y después entendemos algo más profundo, pero algo más hay. El idioma de Jesús es el idioma que no tiene tiempo. Ustedes saben que el método Pardes, significa huerto, tiene 4 niveles de interpretación. El primer nivel de interpretación en hebreo se dice pesat, y es el nivel literal, es lo que leemos. Lo que leemos es lo que entendemos. El segundo nivel es el nivel drash. El nivel drash significa, el nivel remex. El nivel remex significa revelación. De hecho, vieron que muchas veces nosotros usamos la palabra rema. La palabra rema viene del hebreo remex, que significa revelación. Vieron que en muchos ministerios decimos un rema o una revelación. Bien. Después tenemos el nivel drash de las Escrituras, que es un nivel más profundo, y después tenemos el nivel sod. Eso significa pardes. El nivel sod es el nivel oculto de las Escrituras. Antes de comenzar con la prédica, te voy a dar 2 o 3 ejemplos de cómo Jesús hablaba en otra dimensión. Que conociendo las Escrituras, estudiando las Escrituras, nosotros decimos, por Dios, cómo están todas las cosas en el universo enlazadas. Cada vez que Jesús decía algo, era un porqué. Dice la Escritura que la fe, te voy a aumentar la fe en esta noche. Dice la Escritura que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Bien, te voy a aumentar la fe. ¿Saben por qué? Porque cuando aumentamos la fe, creemos más en Jesús. Y la ciencia ha debatido muchas veces contra la religión, porque la ciencia dice no es posible, porque la Biblia dice esto y está equivocada. Porque para la ciencia hay cosas que no se pueden comprobar, pero para los hijos de Dios, cuando entramos en un nivel de entendimiento de las Escrituras distinto, todo puede ser entendido. Te voy a dar unos ejemplos, un par de ejemplos. Jesús va caminando y dice que manda llamar a Natanael. Y cuando viene Natanael hacia él, lo mandan a buscar los discípulos, él dice, he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Bien. Aparece Natanael y le dice, Señor, ¿cómo sabes cómo me llamo? Y Jesús le dice, te vi debajo de la higuera. Y él dice, Señor, eres profeta. Bien. Lo que entendemos literalmente lo que entendemos nosotros es que sí, Jesús como profeta lo vio, lo llamó a Natanael, y Jesús, ¿qué le dijo? A partir de este momento verán a los ángeles del Señor subir y descender por el Hijo del Hombre. Eso dijo Jesús. Ahora vamos a ir un poco más profundo con el nivel de interpretación de las Escrituras y el nivel de vocabulario de Dios. El huerto, les dije, el vocabulario de Dios. Ustedes saben que Jesús no daba puntadas sin hilo. Les dije que cada palabra que Él decía tenía un porqué. Cuando Él dijo, he aquí, un verdadero israelita en quien no hay engaño, inmediatamente Jesús codificó un mensaje. ¿Por qué? ¿Quién era el verdadero israelita en quien no había engaño? ¿A quién le decían el engañador en su momento y que Dios le cambió el nombre por Israel? Jacob. Entonces, cuando él ve venir a Natanael, dice, he aquí un verdadero israelita porque no hay engaño. Entonces, mentalmente nos traslada a Jacob. Y ustedes saben que Jacob tuvo un sueño. Apoyó su cabeza sobre una roca y dice que Jacob veía ángeles que
que subían al cielo y descendían del cielo, y él dijo: Señor, cuán terrible es este lugar, casa de Dios y puerta al cielo. Jesús nos trasladó mentalmente en lo que le dijo a Natanael, diciendo: yo soy la escalera de Jacob, por la cual los ángeles van a subir y van a descender. ¿Y saben qué? ¿Por qué subían los ángeles y después descendían? ¿Por qué Jacob soñó que subían y después bajaban, y no soñó que bajaban y después subían? Porque Jesús estaba enseñando una clave sobre la oración. En el nombre de Jesús, todo lo que pidamos, vienen los ángeles, recogen tus oraciones, suben los ángeles con tus oraciones y vuelven con la respuesta por la escalera que es Jesús. En el nombre de Jesús, suben los ángeles por esa escalera, por su nombre, y descienden con las respuestas. Una clave que Jesús le estaba dando, de que a partir de este momento yo soy la escalera. Todo lo que Jesús hablaba, todo tiene un porqué, ni una coma, ni una tilde. Estaba escrita porque sí, ni dicha porque sí. Otro pequeño ejemplo. Jesús en la cruz. Estaba en la cruz el Mesías, el Salvador. Y cuando ya no daba más, ¿qué es lo que dijo? Señor, no, dijo así: Elí, Elí, lama sabactani. Señor, Señor, ¿por qué me has abandonado? Si nosotros lo vemos en un nivel simple de las Escrituras, en un nivel pesado, como les digo, un nivel literal, él estaba diciéndole a su padre: ¿por qué me desamparaste? ¿Por qué dejaste que yo muera? Pero si vamos a un nivel más profundo de las Escrituras y hacemos este mismo método de comparación, Elí, Elí, lama sabactani, Señor, Señor, ¿por qué me has desamparado? Es el Salmo 22. Así comienza el Salmo 22: Señor, Señor, ¿por qué me has desamparado? Y ustedes saben que en el Salmo 22 el rey David escribió: tomaron mis prendas, echaron suerte sobre mis prendas y las dividieron entre sí. ¿Y saben por qué el Señor, estando en la cruz, nos trasladó el Salmo 22? El Salmo 22 dice: porque yo soy gusano y no soy hombre, oprobio de las naciones. Jesús en la cruz nos traslada al Salmo 22 para decir: yo soy gusano. Ahora, ¿por qué? Porque si conocemos las Escrituras, Jesús estaba dando una gran revelación de salvación con esa palabra. ¿Saben por qué? Porque en los sacrificios levíticos había un sacrificio para los leprosos. Cuando los leprosos tenían que volver a entrar al campamento, eran inspeccionados por los sacerdotes. Y cuando ellos eran inspeccionados por los sacerdotes, dice de que el sacerdote le pedía que traiga 2 tórtolas, madera de cedro, un hisopo y grana. Grana era una tinta roja. Ese sacrificio en sí, que representa, las 2 tórtolas representan la palabra que sale de la boca del hombre, la lengua maligna. Cuando nosotros hablamos mal, en el sacrificio eso representaban las 2 palomas. Después, la madera de cedro representa el orgullo. ¿Saben por qué? Porque el cedro del Líbano en ese momento era el árbol más grande y majestuoso que había en ese lugar. El cedro del Líbano representaba el orgullo de la persona. El hisopo representaba el servicio, la humildad. Porque con el hisopo se tomó, y en la antigüedad se habían pintado los dinteles de las casas. ¿Para qué? Para que la mortandad no entre en los primogénitos. El hisopo hizo servicio. Oh, y ahora miren lo más lindo: la grana, la tinta verde, la tinta roja, disculpen. ¿Saben qué era la tinta roja? La tinta roja se fabricaba en aquel momento con un gusanito rojo que se llamaba tolá. La tinta roja se fabricaba con un gusano rojo que se llamaba tolá. Y las únicas 2 partes de las Escrituras donde figura el nombre de ese gusanito es en el sacrificio ese
y en el Salmo 22. Entonces Jesús nos estaba diciendo: Señor, Señor, ¿por qué me has desamparado? Yo soy la tolá, el gusanito ese del sacrificio de las tórtolas con el cual se rocía. Yo soy la sangre, el gusano que representa ese sacrificio. ¿Saben qué es lo que se hacía con el sacrificio? Se mataba una paloma, se la rociaba con eso, y otra paloma se la largaba. La paloma muerta representaba las palabras que nosotros habíamos dicho de maldición, y la paloma que salía volando eran las palabras de vida que salían de aquí en más. Jesús nos estaba diciendo: yo vine a la tierra para morir, entregar mi sangre, y que toda tu lepra, todo lo malo que hay en ti, sea sano. Miren todo lo que dijo el Señor Jesús con solo decir: Elí, Elí, lama sabactani. Por eso Él habla en un nivel de interpretación de las Escrituras que nos vuela la cabeza. No lo entendemos muchas veces, porque no vivimos en la dimensión de Él, vivimos en otra dimensión. Jesús, antes de pasar a la palabra, Jesús, segundos antes de morir, dice: consumado es. Consumado es significa: esto ya ha terminado. Bien, escuchen esto. Dice la palabra de Dios, en la instrucción que Dios le da a Moisés, que los sacerdotes, el sumo sacerdote, debía tener una vestidura especial. Y en esa vestidura especial no se podía rasgar. ¿Por qué? Porque si se rasga la vestidura del sumo sacerdote, quedaba inhabilitado como sumo sacerdote y debía morir. Eso dice la Escritura, eso dice la Escritura. Por eso se hacía una pechera, un efod. Ellos hacían una pechera para que no se les rompa la vestidura. Jesús representa el Cordero de Pascua. Ustedes saben que Él es el Cordero de Dios, el cual entregó su vida por nosotros. Ahora, ¿saben qué? Al Cordero de Pascua lo debía sacrificar el sumo sacerdote. Y el Cordero de Pascua debía ser sacrificado fuera. Debía matarlo el sumo sacerdote, sacrificarlo. Pero después de lo que sacrificaba, cuando terminaba ese sacrificio, el sumo sacerdote decía: consumado es. Ahora, acá está lo lindo de esta revelación. Jesús frente a Caifás. Caifás lo interroga: Jesús, decime, ¿vos sos el Hijo de Dios? Te conjuro para que me digas si es verdad o no. Tú lo has dicho, si soy el Hijo de Dios. ¿Y saben qué hizo Caifás? Dice la Escritura que Caifás se rasgó los vestidos. En ese momento, quizás para Caifás no, quizás para los fariseos que estaban alrededor no, pero para Dios, el creador de todas las cosas, Él rasgó su vestido, dejó de ser el sumo sacerdote y debía morir. Y en ese momento el sumo sacerdocio de Caifás fue traspasado a Jesús, que es un nuevo sacerdocio, el sacerdocio de Melquisedec. Jesús es el nuevo, el gran sumo sacerdote de la humanidad. Él auspició su propio sacrificio. Él estaba como el Cordero y Él mismo auspició su propio sacrificio, y como sumo sacerdote dijo: consumado es. Miren el nivel